testimonios del poder de una iglesia que ora. ¿Cuántos creen que la oración tiene poder todavía? ¿Sabes? Cuando nosotros echamos las peticiones aquí o cuando nosotros traemos las peticiones delante del Señor y le pedimos a la iglesia que ore, no simplemente lo estamos haciendo porque se supone que hay que hacerlo, lo estamos haciendo porque sabemos que hay poder en la oración. Cuando hay una iglesia que se une a orar, milagros suceden. ¿Sabes? Precisamente parte del tema que yo traigo esta mañana, yo no sé si usted se ha dado cuenta, el mundo ese que estamos viviendo allá afuera, la sociedad está viviendo un mundo de caos continuo. Usted lo ve cuando sale a la carretera, lo ve la gente corriendo a las millas de un lado para otro, lo ve en el aforo en diferentes lugares, en la carretera, en los lugares de trabajo, en las instituciones de gobierno. La sociedad que nos rodea está viviendo un caos continuo, una presión continua. Y hay diferentes tipos de crisis, lo vemos en las noticias, las diferentes crisis, la crisis del gobierno, las crisis familiares que están sucediendo, la violencia, los asesinatos, así a sangre fría que están ocurriendo en la isla. Pero nosotros como iglesia, Dios nos ha llamado a nosotros para ser embajadores en medio de este mundo. Y yo no sé si usted sabe cómo trabaja una embajada, le explico brevemente. Cuando hay una embajada en un país, por ejemplo, la embajada de Estados Unidos en Brasil, si usted estuviera viviendo en Brasil y usted es ciudadano norteamericano, ciudadano americano como lo somos nosotros, y usted está viviendo en Brasil, cuando usted en algún momento ve algún tipo de crisis, cuando usted en algún momento ve algún tipo de amenaza, cuando usted tiene algún tipo de necesidad, si usted estuviera en Brasil, usted como ciudadano americano, usted puede llegar hasta esa embajada norteamericana y ahí es un pedacito de Estados Unidos en el país de Brasil. Y lo mismo sucede en diferentes lugares del mundo. Cuando usted está ahí y usted tiene una residencia, usted va a la embajada y en el lugar donde usted está, dentro de esa embajada, usted está dentro de su país. Las reglas de ese otro país no lo aplican a usted. La crisis que está sucediendo en ese país no le aplica a usted ahí. Las guerras que hay en ese país, a usted no lo pueden tocar dentro de esa embajada. ¿Saben? La palabra dice que nosotros somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Que nosotros somos embajadores del reino de Dios aquí. Y ¿saben? No podemos negar la realidad. No es que estamos enajenados. No es que no podemos decir que alrededor de nosotros hay crisis. No es que no podemos decir que a nosotros de vez en cuando nos llegan situaciones de crisis. No podemos decir que la enfermedad no llega a nosotros. No podemos decir que la situación económica difícil no llega a nosotros. Pero sí podemos decir que nosotros confiamos en un Dios que puede cambiar cualquier situación en el chasquido de un dedo. Y lo que la gente está diciendo que esta crisis es insuperable, nosotros podemos confiar en un Dios que nos dice, para ti no hay crisis. Que cuando hay una crisis económica alrededor de ti, mira, tú no sabes de dónde va a aparecer el dinero, pero de algún sitio Dios va a enviar el dinero que tú necesitas para poder pagar tu cuenta y para poder suplir tus necesidades. Que cuando hay una crisis que el médico nos dice que estamos enfermos, que hay una situación de enfermedad y que no hay manera que eso sea resuelto, nosotros, como embajadores de Cristo, podemos decir, a pesar de que el médico dice que hay una enfermedad, a pesar de que está la evidencia en los exámenes de que hay una enfermedad, yo no niego lo que dice el médico, pero yo tengo la realidad dentro de mí, dentro de mi espíritu, que Dios dice de que Él llevó todas mis enfermedades en la cruz del Calvario. Amén. Y Dios nos envía a nosotros como iglesia a ser embajadores en medio de este mundo. Y se supone que nosotros como iglesia, nosotros no hablemos igual que habla la sociedad. Se supone que como iglesia nosotros no vivamos igual que vive la sociedad. Se supone que nosotros como embajadores de Cristo estamos viendo una realidad diferente en el espíritu. Y nuevamente no estoy diciendo que estamos enajenados, no estoy diciendo de que esto que está pasando no está pasando, no, eso no es la manera que esto funciona. Sino que nosotros vemos con otros ojos, con unos ojos espirituales lo que está sucediendo alrededor de nosotros. ¿Saben? Una de las funciones de la iglesia es que nosotros salgamos allá afuera a influenciar la sociedad. Que nosotros salgamos allá afuera a dar de lo que ya Dios nos ha dado a nosotros. Y yo quiero que nosotros como iglesia, como nosotros cristianos, gracias, ¿verdad? Nosotros seamos dignos representantes del reino de los cielos cuando nosotros estamos allá afuera. ¿Saben? A Yanira se le olvidó ahorita decirlo, yo sé que ella lo iba a decir, pero de esta iglesia, ahora mismo comenzamos, 7 personas comenzamos a tomar un curso de capellanía, porque nosotros como iglesia queremos salir allá afuera y nosotros podemos salir allá afuera a bendecir la gente que está alrededor de nosotros. Nosotros queremos poder ir a los hospitales, poder ir a las cárceles, poder ir a los centros de rehabilitación, poder ir donde está la policía, poder ir donde está la escuela, poder ir a donde están los equipos deportivos y nosotros poder bendecir y dar un poco de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Nosotros como iglesia se supone que estamos aquí para ir a influenciar la sociedad. ¿Sabes? Si nosotros vamos al libro de los Hechos, no es lo que voy a predicar, pero si nosotros vamos al libro de los Hechos, comenzando en el capítulo 2, vemos que cuando el Espíritu Santo llegó a la iglesia, transformó la realidad de esa iglesia en ese momento. Y se comenzaron a ver
el mover del Espíritu Santo, se comenzó a ver los milagros y la iglesia comenzó a enseñar la palabra de Dios. La iglesia, hubo una comunión, una unidad en común entre ellos, y esa iglesia fue tan poderosa que la gente tenía un temor reverente, tenía un respeto especial por la iglesia. ¿Sabe? Hoy en día la sociedad trata de decir que nosotros como iglesia hemos perdido influencia, que nosotros como iglesia ya no tenemos poder, que la Biblia ahora mismo es irrelevante. Pero ¿saben? Si ustedes están pendientes a todo esto, hay mucha gente que ha dicho que hay cosas que están por morir y han muerto. Si vamos a, ¿verdad? Hace muchos años atrás se dijo que el Titanic era un barco que era, ¿verdad? Que no se podía hundir, que no había manera que ese barco se hundiera, pero todos sabemos que el Titanic se hundió. Si vamos a la década de los 80, para ese tiempo hubo un boxeador que decía que no había quien le pudiera ganar, que era Mike Tyson, ¿verdad? Pero sabemos que en algún momento él también perdió. Para la década de los 90 en Estados Unidos se formó lo que llamaron el Dream Team, y no había un equipo de baloncesto que pudiera tocar ese equipo, ni pudiera tan siquiera acercarse a ganar ese equipo. Pero ese equipo también perdió, ¿sabe? Puerto Rico en el 2004 venció ese equipo en unas olimpiadas o unos juegos, venció al Dream Team, ¿sabe? Pero el único equipo que la gente ha tratado de derrotar, la única organización, el único organismo que el mundo ha tratado de derrotar y no ha podido derrotar es la iglesia del Señor. Y la gente ha tratado de decir que la iglesia está muriendo, que la iglesia es irrelevante, que la iglesia no tiene nada bueno que decir, y han pronosticado la muerte de la iglesia, pero por más de 2000 años se han tenido que quedar esperando por la muerte de la iglesia, porque esto no hay manera de que pueda morir. Entonces, ¿cuál es la clave para que la iglesia haya perdurado por tanto tiempo? Yo quiero leerle de Mateo capítulo 16, versículos 13 al 19. Mateo 16, versículos 13 al 19. Se puede poner de pie para leer la palabra del Señor. Sabe que yo siempre leo de la Nueva Traducción Viviente, no porque crea que es mejor, sino simplemente porque entiendo de que el lenguaje de la Nueva Traducción Viviente es un lenguaje que es más fácil para entender. Así que leemos la palabra del Señor en Mateo 16, versículos 13 al 19. Dice así: Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿quién dice la gente que era él? Dice: bueno, contestaron algunos. Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros dicen que Jeremías o algún otro de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan. Posiblemente en su versión dice hijo de Jonás. Dice: porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No te lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo, tú eres Pedro, que quiere decir roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo, y todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Se puede sentar. De este pasaje podemos sacar muchos mensajes, diferentes mensajes, pero yo me quiero enfocar en esa declaración que hizo Jesús acerca de que él era quien iba a edificar la iglesia. Primero vamos a hablarle un poquito de Simón Pedro. Todos conocemos a Simón Pedro. Si usted ha estado cierto tiempo en la iglesia, usted sabe que Simón Pedro es uno de los discípulos, el discípulo más conocido de Jesús. Generalmente se le conoce como el líder de esos 12 discípulos, porque por su carácter impetuoso y porque siempre era el primero que hablaba, como usted puede ver en este versículo, que Simón Pedro fue el primero que habló. Pero antes, cuando a él se le llamaba Simón, quería decir su nombre, quería decir paz. Pero luego, más adelante, Jesús le cambió su nombre y le puso por nombre Pedro. Y Pedro significa roca. O sea que Pedro significa roca. Pero aquí en este versículo que está aquí, hay un juego de palabras en ese idioma original. Un juego de palabras que a lo mejor no se entiende de la misma manera cuando se traduce al español. Pero esto que Jesús le dice a Pedro, de que él era una roca, no estaba hablando necesariamente de lo que él era en ese momento, sino que era una promesa de lo que él llegaría a ser por la gracia de Dios. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero
a nosotros se ha dicho muchas cosas de nosotros antes de conocer al Señor o cuando comenzamos en los caminos del Señor. Pero Dios siempre dice algo totalmente distinto acerca de nosotros. Lo que la sociedad puede decir algo acerca de nosotros, nuestra propia familia puede decir algo acerca de nosotros, pero cuando Dios da una palabra sobre nuestra vida, sabe, no hay nada ni nadie que pueda cambiar esa palabra. La palabra que Dios dice es la palabra que perdura. Y aquí, aunque Pedro todavía es un poco inestable, aunque Pedro todavía, su carácter, su temperamento, era un poco difícil, Jesús estaba haciendo una declaración de lo que Pedro llegaría a ser en un futuro por la gracia de Dios. Y ese momento llegó el día de Pentecostés en Hechos 2, cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Este versículo suele causar un poco de controversia, porque cuando Jesús le dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, hay distintos tipos de interpretación de lo que Jesús quería decirle aquí a Pedro en este momento. Unos dicen que Jesús le está diciendo a Pedro que él era la roca sobre la cual se edificaría la iglesia. Otros dicen que es imposible que fuera la roca porque él era un hombre imperfecto, un hombre pecador, un hombre, como conocemos que era Pedro, y que Jesús se refería a él mismo como la roca, cuando estaba hablando en este juego de palabras, cuando le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero lo cierto es de que Pedro significa roca, y la palabra nos dice también que Jesús es la roca. Pero sabe, cuando usted está comenzando una construcción, en ese tiempo las casas que se hacían de piedra, y si usted lo hace, una casa hoy de cemento, usted se dará cuenta que en ese tiempo las casas se hacían de muchas piedras. Lo que Jesús le está diciendo aquí a Pedro en este momento es que posiblemente que él sería la primera piedra donde se comenzaría a edificar la iglesia. Pero para poner esa primera piedra se necesita un fundamento, se necesita una zapata, se necesita una roca más grande. O sea que Jesús era la roca sobre la cual se edificaría la iglesia, y Pedro sería esa primera piedra sobre la cual se comenzaría a edificar. Primera de Corintios 3:31, no lo tienen que buscar, se lo leo rápido, nos dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Aquí en este versículo Pablo nos confirma que el fundamento de la iglesia es ¿quién? El fundamento de la iglesia es Cristo, pero cada uno de nosotros somos las piedras sobre las cuales la iglesia se está edificando. El apóstol Pedro también en Primera de Pedro dice que nosotros somos piedras vivas. Tú y yo somos piedras vivas, somos piedras sobre las cuales Cristo está edificando la iglesia, y somos piedras vivas porque a través de lo que nosotros edificamos estamos dando vida a otras personas. Y yo no quiero quedarme, ¿verdad?, estancado mucho tiempo en la explicación de ese versículo, pero aquí en este versículo es la primera vez que los evangelios se utiliza la palabra iglesia. Y cuando él está hablando de iglesia, cuando vamos al idioma original, se traduce, la palabra original es eclesía. ¿Y qué significa esta palabra? Eclesía primero ¿verdad? Es una proposición que dice llamado hacia afuera. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, la iglesia, somos los que estamos llamados hacia afuera. Cristo nos está llamando hacia afuera a nosotros. No estamos llamados a quedarnos, ¿verdad?, en un lugar, a reunirnos en un lugar, sino que estamos llamados a salir afuera, a llevar la buena noticia del Evangelio. Nosotros los cristianos somos llamados a participar en la tarea, pero Él, el que hace la obra, es Dios. Y aquí también Jesús le está diciendo a Pedro, le dice, y yo te daré las llaves. Las llaves son símbolo de autoridad. Y en este versículo son el símbolo de autoridad que Cristo le estaba concediendo al apóstol Pedro para ir y predicar la palabra hasta el fin de los siglos. ¿Saben? No importa cuánto tiempo puedan pasar. Por años llevamos escuchando diciendo de que Cristo regresará pronto a buscar su iglesia. ¿Cuánto lo saben? Y podemos seguir diciendo que Cristo vendrá pronto a buscar su iglesia. Y ese pronto puede ser en este mismo momento, y de repente llegó Cristo y nos fuimos nosotros con Él. Pero puede que pasen 100 años más, y por amor, por misericordia, todavía Cristo retrasa ese regreso, por amor a las vidas que todavía no le conocen. ¿Sabes? Porque con toda la tecnología que hay hoy en día, con las redes sociales, con la radio, la televisión, hay muchos países, hay muchos lugares que todavía no han escuchado hablar del nombre de Jesús. Y nosotros servimos un Dios misericordioso. Nosotros servimos a un Dios de amor que no desea que nadie se pierda.
Y yo no sé cuándo será el momento de la venida del Señor, como les decía, puede ser en cualquier segundo. Pero yo creo que todavía falta un poco de tiempo, porque yo creo que Cristo, por su misericordia, por amor, está dando tiempo a que más personas, a que más vidas, a donde no ha llegado la tecnología, a donde no ha llegado la televisión, a donde no ha llegado la radio, a todos estos países, ¿verdad?, que están todavía internados la gente en la selva. Yo estoy seguro que Cristo quiere que su evangelio llegue hacia ese lugar. Estoy seguro que es por la única razón por la que Cristo todavía no ha venido a levantar a su iglesia. Y a veces escuchamos mucha gente decir que Cristo llegue ya y nos lleve. Y pues, sí, queremos estar con Cristo, queremos estar delante de su presencia, pero saben, por amor, yo también estoy orando de que Dios le dé más oportunidades a la gente que aún no lo ha escuchado. Que Dios le dé la oportunidad a la gente que no ha escuchado hablar acerca del nombre de Cristo. Porque, ¿sabes? Sería injusto que nosotros hayamos escuchado eso, nosotros hayamos abierto nuestro corazón y nosotros querramos irnos ya y nos olvidemos de la gente que todavía no ha podido escuchar el mensaje de Jesús. Lo último que Cristo menciona ahí en ese versículo, dice, y las puertas de la muerte no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. En su versión posiblemente dice, y las puertas del Hades no permanecerán contra la iglesia de Jesucristo. Muchas veces, cuando se está predicando, cuando se está hablando de este versículo, dice las puertas del infierno. Pero realmente cuando habla de las puertas del Hades, está hablando de las puertas de la muerte. ¿Saben? La palabra nos dice que Cristo es vida. ¿Cuántos lo saben? Pero según Cristo es la vida, Satanás representa todo lo que es la muerte. ¿Saben? Y la muerte, Satanás ha tratado de derribar la iglesia de Jesucristo. Ha tratado de vencer la iglesia de Jesucristo. Continuamente está atacando a la iglesia de Jesucristo y desató la persecución. Desde que la iglesia fue instituida en el libro de los Hechos, se desató la persecución. ¿Saben? Y cristianos fueron martirizados y cristianos fueron asesinados. Y la iglesia trataron de desaparecerla, trataron de silenciarla. Por los siglos de los siglos está estado pasando. Y hoy en día, hoy en el 2019, que usted está sentado ahí cómodo, con aire acondicionado, y que yo estoy aquí también cómodo, con aire acondicionado, hay hermanos y hermanas en la fe alrededor del mundo que están siendo perseguidos y que están siendo asesinados por confesar el nombre de Jesús. ¿Sabe? Y a veces cuando yo escucho las noticias y cuando me entero de lo que está sucediendo en otros países, a veces, ¿verdad?, me entra una tristeza porque a veces nosotros como iglesia, perdonen que se lo diga así, pero a veces nos ponemos tan changos. Aquí donde estamos, nos ponemos changuitos y nos quejamos mucho. Porque a veces el aire nos está enfriando mucho. Ahora, yo sé que está haciendo calor, ahorita yo estaba sudando ahí. Mira, yo tenía planes de venir así como estaba vestido, pero yo tenía planes de ponerme una chaqueta, ¿sabes? Tan pronto me la puse en casa, empecé a sudar y yo dije, no, esto no es para mí, hoy está muy caluroso. Y a veces nos quejamos, y yo estaba ahí sudando también, ¿sabes? Porque hace un poquito de calor, realmente aquí está caliente. Pero a veces decimos, no voy para allá porque está haciendo mucho calor, está muy caliente. O no voy porque la actividad del evangelismo es al aire libre y va a hacer mucho calor. O el evangelismo es al aire libre, mire, parece que va a caer un aguacero, yo me hice el blower esta mañana, ¿sabes? Yo no quiero que se me vaya el blower. Y a veces nos ponemos un poquito changuitos como iglesia con estas cosas, pero ¿sabes? Hay gente alrededor del mundo que está siendo torturada y está siendo asesinada por confesar el mismo Cristo que usted y yo confesamos. Y como le decía, Satanás, la muerte misma, ha tratado de traer muerte a la iglesia del Señor, ha tratado de traer muerte a la humanidad. Usted lo puede ver en las noticias, pasa en Puerto Rico y pasa en todos los lugares del mundo. Como los asesinatos a sangre fría, sin ninguna razón de ser, están sucediendo. ¿Por qué? Porque la gente cada vez más y más se ha apartado del Señor. Cada vez más la gente se ha apartado del amor del Señor y no hay ningún tipo de respeto por Dios ya. Hace unos años atrás, aunque usted no sirviera al Señor, había cierto respeto por la iglesia, había cierto respeto por el nombre de Dios. Pero cada día que pasa, el gobierno ha sacado el nombre de Dios de todas las cosas que tienen que ver con el gobierno. El gobierno de Estados Unidos, el nombre de Dios, el nombre de Cristo no se puede mencionar porque eso es un tabú. ¿Verdad? Y ellos se han hecho abiertos a otras religiones y de esas sí se pueden mencionar. Pero el nombre de Cristo, no, eso no, porque eso trae controversia. Y lo mismo ha sucedido en Puerto Rico. El gobierno ha tratado de sacar a Dios de todos lados. El gobierno ha sacado a Dios de las escuelas. El gobierno de Estados Unidos sacó a Dios de las escuelas. La nación que en su dólar dice, en Dios nosotros confiamos, in God we trust. Hace muchos años atrás sacó a Dios de las escuelas. Y si usted se va unos años atrás cuando sacaron a Dios de las escuelas, que se mencionara a Dios en las escuelas,
que se terminaron las oraciones en las escuelas en Estados Unidos, usted puede ver todas las matanzas que han sucedido en las diferentes escuelas de Estados Unidos. Quisiera decir eso, que si todavía el nombre de Dios se menciona en la escuela, quizás jamás hubiera pasado. Yo no sé decirle, pero yo sí sé decirle que desde que quitaron el nombre de Dios de la escuela, estas cosas están pasando en las escuelas en Estados Unidos. Y gracias a Dios estas cosas no están pasando en Puerto Rico. Dios nos guarde, Dios nos cuide y que jamás suceda. Pero no podemos seguir sacando a Dios de nuestras vidas. No podemos seguir sacando a Dios del gobierno y esperar que nada suceda. No podemos seguir sacando a Dios de las escuelas y no esperar que nada suceda. No podemos simplemente prohibirnos que nosotros mencionemos el nombre de Dios y que nada suceda. Nosotros como iglesia estamos llamados a influenciar la sociedad. Amén. Donde hay muerte, se supone que nosotros vamos a proclamar la vida. Amén. A donde quiera que usted y yo llegamos, si vamos representando a Cristo, tú y yo vamos representando la vida, ahí donde nosotros vamos. Juan 10:10 nos dice que Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Sabes? Cuando la gente está viviendo sin Dios, cuando la gente está lejos de Dios, prácticamente podemos decir que solamente están existiendo, que solamente están respirando, están gastando oxígeno, porque nadie puede realmente vivir una vida plena y una vida en abundancia lejos de Dios. Cuando Dios nos vino a dar vida en abundancia, no está hablando de una vida en abundancia cuando tú y yo lleguemos al cielo, nos está hablando de una vida en abundancia aquí en la tierra donde tú y yo estamos. Y cuando digo una vida en abundancia, no estoy hablando de abundancia de bienes necesariamente. Puede que Dios nos dé también esa abundancia de bienes. Pero cuando Cristo nos habla de una vida en abundancia, nos está hablando de una vida plena de todas maneras. Una vida feliz, una vida gozosa, una vida llena, que no importa lo que esté sucediendo alrededor de nosotros podemos tener esa vida en abundancia. Satanás ya fue derrotado. Y aunque sigue siendo peligroso, ya Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario. En las últimas 3 semanas en Grace Connection nosotros hemos estado hablando acerca de la armadura del cristiano. La importancia que nosotros como cristianos nos pongamos la armadura que menciona Pablo para protegernos de los ataques del enemigo. Tenemos que protegernos de los ataques del enemigo, pero el enemigo ya fue derrotado. ¿Saben? Es necesario que nosotros salgamos allá a la calle como un ejército que vaya en medio de la muerte, en medio del caos, en medio de la crisis, que nosotros salgamos allá afuera como un ejército a llevar la vida donde quiera que nosotros vayamos. ¿Qué diferencia ha hecho la iglesia en el mundo? ¿Sabes? Cuando la iglesia irrumpió en escena, el evangelio comenzó a derribar todas las clases de pared de separación que había en el mundo. Toda pared de separación que el ser humano había levantado. Y se dio a la tarea de esparcir un amor que solamente Dios puede dar. Yo pudiera traerle montones de ejemplos de lugares, de sociedades, de países que fueron transformados por el poder de Dios. Pero yo quiero usar un ejemplo que quizás en algún momento usted ha escuchado. Hay una ciudad en Guatemala que se llama Almolonga. Esa ciudad para los años 70 era una ciudad de alrededor de algunos 15,000 habitantes. Y eso era una ciudad donde reinaba el caos en esa ciudad. Habían 4 cárceles y las 4 cárceles estaban llenas, no cabía ni un solo preso más. El alcoholismo llenaba todas las familias y todos los lugares que había en ese lugar. El desempleo era sumamente alto. Los crímenes, los asesinatos abundaban por todas las esquinas, como está pasando ahora mismo aquí en nuestra isla de Puerto Rico. Y le estoy hablando de los años 70, hace unos cuantos añitos atrás. Ninguno de estos jóvenes estaba para ese tiempo, ¿verdad?, ni en plan. Pero ahí mismo, a mitad de los años 70, llegó el evangelio a la ciudad de Almolonga. Llegó la iglesia a la ciudad de Almolonga. Y en cuestión de poco tiempo, la ciudad de Almolonga comenzó a ser transformada. De un lugar donde el alcoholismo reinaba, el nivel de alcoholismo prácticamente casi desaparece de esa ciudad. De 4 cárceles que estaban llenas a mediados de los 70, en el 1988 cerró la última cárcel y hoy en día son museos y son diferentes lugares para que la gente vaya a visitar. No existe ni una sola cárcel en Almolonga porque el evangelio erradicó todos los crímenes que había en ese lugar. Había alrededor de 15 bares en esa ciudad. Hoy en día solamente quedan 4. Matrimonios que habían sido destruidos en ese tiempo, familias que habían sido destruidas, las familias han sido restauradas en ese tiempo.
y de una ciudad de extrema pobreza, que aunque todavía queda algo de pobreza en ese lugar produce los frutos más grandes que usted pueda ver. Si usted en algún momento quiere ir a internet y quiere buscarlo, usted se va a dar cuenta que las calabazas son gigantescas, que los pepinillos son gigantescos, que todos los frutos son gigantescos. Y cuando se le pregunta a ellos cuándo esto comenzó a suceder, dice que cuando el Evangelio llegó a esa ciudad y la gente comenzó a ser transformada por el Evangelio, de alguna manera la tierra se sanó y la tierra se comenzó a purificar y comenzó a dar estos frutos gigantes que en ningún otro sitio usted los puede encontrar. ¿Saben? Podrán decir que esto es una utopía, podrán decir que esto es un sueño, pero yo sé que el mismo Evangelio que cambió la ciudad de Colombia todavía puede cambiar a Puerto Rico, todavía puede cambiar a Yabucoa. ¿Saben? Pero es necesario que nosotros como iglesia salgamos allá afuera creyendo la influencia que Dios nos ha dado a nosotros como iglesia, creyendo lo que Dios puede hacer en medio de nosotros. El 80% de la ciudad de Colombia, que hoy tiene 25,000 habitantes, hoy sirve al Señor. Y yo creo que ese mismo Evangelio que transformó esta ciudad y que transformó Escocia para los años 1800 y que transformó a principios de los años 1900 lugares de Inglaterra y que transformó lugares de Estados Unidos en el avivamiento de la calle Azusa a principios de los 1900, yo creo que ese mismo Evangelio nuevamente puede comenzar a crear un proceso de transformación aquí en la isla del Cordero. ¿Saben? Porque no es casualidad que Puerto Rico le llamen la isla del Cordero. No, es porque aquí también el Evangelio fue sembrado hace muchos años atrás. Mira, esta islita tan pequeña, de tan pocos habitantes comparado con otros lugares del mundo, han ido misioneros, han ido evangelistas, han ido pastores alrededor de todos los lugares del mundo, lugares que a lo mejor nosotros ni sabemos que existen. El Evangelio ha llegado a ese lugar porque un puertorriqueño, una puertorriqueña llegó allí a sembrar el Evangelio. Pero entonces nuestra islita, de unos años para acá, podemos decir que le ha ido dando la espalda al Evangelio. ¿Saben? Todavía quedamos muchos que servimos al Señor. Todavía quedamos muchas rodillas que no hemos doblado, todavía quedan muchas rodillas que no se han doblado ante Baal. Pero nosotros como iglesia es necesario que abramos los ojos y que despertemos y que nos demos cuenta que nosotros no estamos solamente para venir aquí a coger aire acondicionado algún día de la iglesia. Que es necesario que nosotros como iglesia hagamos algo más que lo que estamos haciendo ahora mismo. Porque, ¿saben? Nosotros tenemos muchas oportunidades para hacer más en nuestras comunidades en Yabucoa. Dios nos ha abierto puertas aquí en diferentes lugares en Yabucoa. Dios nos ha abierto puertas en el municipio de Yabucoa. Y es necesario que nosotros comencemos a hacer algo al respecto. Comencemos a hacer algo para cambiar esta ciudad. Esta ciudad que se ha visto afectada económicamente, que se vio afectada económicamente por el huracán María, que se ha visto afectada económicamente por muchas otras cosas. Y sabe, usted vive en diferentes pueblos, no todos vivimos en Yabucoa. Lo mismo podemos hacer en Humacao, lo mismo podemos hacer en Las Piedras, lo mismo podemos hacer en Nahuatl, en Fajardo, en Maunao, donde quiera que nosotros vengamos. Nosotros por la influencia del Evangelio podemos transformar nuestras comunidades y podemos transformar nuestras ciudades. ¿Qué nosotros como iglesia podemos o debemos hacer? Primero, es necesario que nosotros salgamos allá afuera a sembrar. El mandato que Cristo le hizo a sus discípulos es: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y a veces nos gusta más cuando decimos vámonos de viaje misionero a la India o vámonos de viaje misionero a Colombia, pero el vecino de la esquina también necesita escuchar acerca de Cristo. Cuando en la barriada donde nosotros vivimos, bueno, tengo que aplicar yo mismo, yo soy el primero que lo estoy predicando. La barriada de la esquina, el residencial de aquí, de Yabucoa, los residenciales de Humacao, necesitan también escuchar el Evangelio. Porque si esa verdad nos transformó a nosotros, los puede transformar a ellos. Primero que nosotros salgamos a sembrar allá. ¿Sembrar qué? Sembrar la semilla del Evangelio. Y asegurarnos, ¿verdad? Hacer lo que esté en nuestras manos para que esa semilla del Evangelio caiga en buena tierra. Porque la semilla del Evangelio tiene el poder para transformar cualquier vida. ¿Saben cuántos testimonios hemos escuchado de vidas que nadie le daba un chance para que pudiera conocer a Cristo? Dicen, no, ese ni Dios puede hacer algo por él. Eso es algo sumamente ignorante. ¿Saben? No hay vida que Dios no pueda transformar. Lo que para el hombre parece imposible, es posible para Dios. Y es necesario que nosotros salgamos allá afuera a hablar del Evangelio, a dar lo que por gracia Dios nos ha dado a nosotros. ¿Saben? Y a veces nosotros nos miramos y decimos, no, pero es que yo
¿verdad? Yo no estudié teología, yo no sé predicar, ¿sabes qué? Tu testimonio es la mejor manera en que tú te puedes llevar el evangelio a una persona. Porque tu testimonio nadie te lo puede negar. Lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que Dios ha hecho contigo, no hay nadie que te pueda refutar eso. Y a veces nuestros testimonios impactan más a las vidas que yo treparme aquí en un altar y yo llevar la palabra y predicarla. Y es necesario que la gente escuche lo que Dios ha hecho en nosotros. Y sabe que el Espíritu Santo es el que se encarga de traer convicción de pecado. A veces uno dice, bueno, yo traigo una palabra, pero es que no sé, y tal vez no me quedó tan bien. Y de repente usted empieza a escuchar el testimonio de lo que Dios hizo a través de esa palabra. ¿Sabe por qué? Porque no se trata de ti. No se trata de lo que tú puedas dar, o de lo que tú tengas, o de tu talento. Se trata de lo que el Espíritu Santo puede hacer a través de ti cuando tú decides abrir tu boca para traer el Evangelio. La palabra nos dice que de lo vil y menospreciado, Dios escogió para avergonzar a los sabios. Hay mucha gente que dice, no, esa es una buena persona para predicar. ¿Sabes qué? La persona más sencilla que puede traer el Evangelio, las palabras más sencillas, el Espíritu Santo lo puede usar poderosamente para traer convicción de pecado a la gente. Dios nos ha dado la influencia. Mateo 5:14 nos dice que nosotros somos la luz del mundo y que esta luz no se puede esconder. ¿Saben? Es necesario que nosotros dejemos de escondernos solamente en este lugar aquí, que nosotros salgamos allá afuera a llevar la luz de Cristo al mundo. ¿Saben? Es un mundo que está lleno de tinieblas, es un mundo que está lleno de oscuridad, es un mundo donde muchas veces la muerte los arropa, y no la muerte física necesariamente, sino la muerte espiritual, la separación de Dios los está arropando. La luz del Evangelio puede llegar a donde esa persona por medio de ti y por medio de mí. Y donde había oscuridad, si de repente llega la luz siempre trae esperanza. Yo no sé si usted recuerda hace, no sé, un año y medio atrás, cuando usted estuvo sin luz con María. Yo no sé si usted recuerda el momento en que la luz por fin llegó a su casa de regreso. Después de meses de usted estar oscura, de estar con la velita, de estar con el quinqué, de estar con la, ¿verdad? Con el flashlight por ahí. Y si usted tenía blanca, el que podía prender 2 o 3 luces, mejor todavía. Pero yo no sé si usted recuerda la emoción que usted sintió cuando después de los meses que hayan pasado, de repente la luz llegó de nuevo a su casa. Ya usted no estaba en tinieblas, sino que ahora usted tenía luz. Lo mismo sucede en las vidas de la gente que no han conocido a Dios. Estaban en tinieblas, estaban en oscuridad, estaban que no sabían ni dónde caminar ni dónde dar un paso. Pero de repente usted llegó a darle testimonio y la luz del Evangelio llegó a la vida de esa persona y todo cambió de repente para esa persona, porque la luz del Evangelio llegó a esa persona por medio de usted. Simplemente porque usted se atrevió a dar un paso de fe, caminar hacia adelante y cumplir con la gran comisión que Cristo nos hizo a nosotros como iglesia. ¿Sabe? Porque es la gran comisión, no es la gran sugerencia. Cristo no nos sugirió a nosotros que fuéramos a predicar el Evangelio. Dios nos pidió a nosotros que saliéramos allá afuera a predicar el Evangelio. ¿En qué más nosotros como iglesia debemos sembrar? Y ahora estoy hablando de nosotros como iglesia. ¿Saben? Iglesia, es necesario que nosotros sembremos en nuestra relación con Dios. ¿Saben? Porque nuestra relación con Dios, igual que el Evangelio comenzó con una semilla pequeña, nuestra relación con Dios comienza con una semilla pequeña. Pero para que esa semilla crezca, ¿qué tenemos que hacer, iglesia? Tenemos que alimentar esa semilla. Pues tenemos que alimentar nuestra relación con Dios. Tenemos que poco a poco sembrar de nuestra relación con Dios. ¿Saben? No nos podemos quedar en el mismo lugar. No. Usted encontraría raro si usted tiene un niño pequeño, usted tiene un nieto, y usted se da cuenta de que pasan los años y ese niño no crece absolutamente nada. Y no estoy hablando de gente bajita, ¿saben? No estoy tirando a la gente bajita, estoy hablando que literalmente no crece absolutamente nada. Usted se va a preocupar porque se supone que cuando hay un niño saludable haya crecimiento, ¿verdad que sí? Se supone que en nuestra vida espiritual, cuando hay una vida espiritual saludable, haya crecimiento. Se supone que en una iglesia, cuando está saludable, haya crecimiento. Nosotros como iglesia tenemos que invertir en el crecimiento de nuestra relación con Dios. ¿En qué más nosotros como iglesia tenemos que sembrar? Tenemos que invertir. Tenemos que sembrar en nuestra vida de familia. Muchas veces somos demasiado muy individuales. A veces es la hora de comer y uno come en un cuarto, otro come en otro cuarto, uno come en el balcón. Y sabes, hace muchos años atrás yo recuerdo
cuando yo era más pequeño, no es que, ¿verdad? No es que yo tenga muchos años, pero es que yo recuerdo hace unos años atrás, de que en mi casa yo comía en la mesa del comedor con mi familia. Y si yo decía, no, es que me voy a ver televisión, no, vas a comer aquí en la mesa del comedor. ¿Y sabes qué sucedía en la mesa? En la mesa surgía la conversación. En la mesa comenzábamos a hablar. En la mesa comenzábamos a hablar de diferentes cosas, de nuestros días, de cómo nos ha ido, de nuestros sueños, de nuestras metas. Y sabes, los lazos familiares eran más fuertes. Una de las cosas que Satanás más trata de atacar es la vida en familia. Porque antes de Cristo instituir la iglesia, lo primero que Dios instituyó fue la familia. Y nuestro primer ministerio, antes de ser pastores, antes de ser evangelistas, antes de ser profetas, antes de ser cualquier otra cosa, nuestro primer ministerio es la familia. Y es necesario que nosotros sembremos en nuestra vida familiar. También es necesario que nosotros como iglesia comencemos a sembrar en el servicio. El servicio en la iglesia no es para 2 o 3. El servicio en la iglesia, nosotros todos estamos llamados a servir. Porque Cristo fue nuestro mayor ejemplo, que siendo el Hijo de Dios, un día se enrolló las mangas, como decimos, y cogió una toallita y un bolsito con agua y se sentó frente a sus discípulos y comenzó a limpiarle los pies a sus discípulos mientras les hablaba y mientras les ministraba. Cuando yo les hablo de servir, no les estoy hablando que haga eso literalmente todo el tiempo. Estoy hablando de que como iglesia, como comunidad, hay muchas oportunidades para que usted sirva. ¿Sabes? Quizás usted no sabe predicar, pero quizás usted sabe sembrar un jardín. ¿Usted no cree que un jardín, ¿verdad?, se vería bonito aquí en la iglesia? Quizás usted no predica, usted no evangeliza, pero quizás usted cocina bien bueno, ¿sabe? Y la iglesia también necesita de vez en cuando de gente que cocina, porque si algo hacemos nosotros los cristianos, mire, es comer. Nos gusta comer. Nosotros no vamos mucho de bar y nosotros no bebemos, pero nosotros comemos y comemos bueno. Quizás usted puede sembrar en su servicio en la cocina. Quizás nuevamente, y traigo el ejemplo porque es lo más llamativo, quizás usted no canta, quizás usted no predica, pero usted es un gran servidor y usted como mujer sería excelente. Porque la primera cara que ve la visita cuando llega a la iglesia es la cara de los mujeres. ¿Sabe? Y es necesario que si usted es una persona que le agrada servir, que le gusta servir, que usted ponga esos talentos en las manos del Señor y comience a sembrar en el servicio. Porque la gente, cuando usted lo ve, con su cara, su gozo, o le ministra o lo aleja. ¿Usted le ha pasado que usted ha ido a algún sitio a buscar servicio al cliente y usted dice buenos días, buenas tardes, el día anda bueno? O lo reciben con buenos días, ¿verdad? Como si lo fueran a morder. Pues nosotros como iglesia, cuando nosotros estamos sirviendo, cuando somos mujeres, tenemos que tener nuestra mejor sonrisa para recibir a la visita que llegue a este lugar. Porque quizás cuando comienza a venir una visita, quizás inmediatamente no conoce a los pastores, pero lo conoce usted porque usted lo recibió en el parque y usted lo ayudó a estacionar. Lo conoce usted porque usted le consiguió la silla. Lo conoce usted porque usted le dijo, mire, el baño queda allí al fondo a la derecha. Y nosotros como mujeres podemos servir. Y hay tantas áreas, mire, yo puedo decirle un montón de áreas, pero me quedaré aquí diciendo en todas las áreas que nosotros como iglesia podemos comenzar a sembrar el servicio. Es necesario que nosotros, como iglesia, como hijos de Dios, no nos quedemos sentados solamente recibiendo y consumiendo, sino que nosotros también comencemos a servir dentro de la iglesia. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho Dios te va a poner. Por los siglos de los siglos, desde la caída de Adán, parecía que en algún momento que el infierno había prevalecido en contra de la iglesia. Que el infierno había impedido que el ser humano pudiera darse cuenta del propósito de Dios para su vida y que le habían robado su potencial. Pero ¿sabe qué? Llegó Cristo y cuando fue a la cruz del Calvario se llevó toda esa aparente victoria del enemigo y lo convirtió en una gran derrota. Y Satanás hoy en día está vivo, pero está derrotado. Satanás jamás puede prevalecer en contra de la iglesia de Jesucristo. Las puertas del Hades, las puertas de la muerte, jamás prevalecerá contra la iglesia de Cristo. Cuán importante es la iglesia en medio de la sociedad que nosotros estamos. Además de para darnos la salvación, el perdón de pecados y la vida eterna, Cristo vino del cielo al mundo para instituir la iglesia. Y para que nosotros como iglesia lo diéramos a conocer a Él. Tú y yo tenemos un privilegio que no todo el mundo tiene. Tú y yo conocemos al Hijo de Dios, tú y yo conocemos a Cristo, tenemos un privilegio de ir y llevar eso a otras personas. Segundo, no me quiero quedar, ¿verdad?, tampoco mucho tiempo ahí. Es necesario que nosotros como iglesia comencemos a crecer.
Y cuando digo crecer, sí, es necesario que crezcamos en número, pero más que eso es necesario que nosotros como iglesia comencemos a crecer en nuestra relación con Dios. Porque como les decía ahorita, no nos podemos quedar estancados. Cada día tenemos que procurar conocer y conocer más a Dios. Es necesario que nosotros crezcamos en nuestras relaciones con nuestros hermanos. La palabra dice que, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos estar juntos, pero no necesariamente estamos en armonía. ¿Sabes? Cristo nos está llamando a que nosotros como iglesia crezcamos juntos, maduremos juntos, crezcamos en número juntos, pero que lo hagamos en armonía. Es necesario que nosotros como comunidad de fe comencemos a crecer y a crecer. Que de repente en todos los barrios de Yabucoa, en todas las urbanizaciones de Yabucoa, hay una representación del sector cristiano, gracias, ¿verdad? Donde quiera que haya alguien en Yabucoa. ¿Saben? Y si nos entendemos en Macao, y nos entendemos a Las Piedras, y nos entendemos a Nahuatl y a los pueblos que están cerca, mucho mejor todavía. Pero es necesario que nosotros comencemos a crecer en diferentes áreas. Que sigamos creciendo en nuestra vida familiar, que sigamos creciendo en nuestra relación con el prójimo, que sigamos creciendo en el desarrollo de nuestros dones y nuestros talentos al servicio de Dios. ¿Saben? Usted puede empezar, como les decía, sirviendo al Señor en la cocina, pero yo le puedo abrir cuentas a usted para que usted comience a servir en diferentes lugares. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Es necesario que nosotros como iglesia crezcamos de diferentes maneras. Mire, no nos podemos quedar estancados. No, donde hay salud, hay crecimiento. Tercero y último, es necesario que nosotros, primero, le dije que es necesario que nosotros sembremos, comencemos a sembrar. Segundo, es necesario que nosotros comencemos a crecer. Y tercero, es necesario que nosotros nos comencemos a multiplicar. Cuando digo multiplicar, estoy hablando que es necesario que nosotros comencemos a dar fruto. Cuando usted siembra un arbolito de aguacate, usted está esperando los años que sean necesarios que pasen para que ese árbol le comience a dar sus primeros aguacates, ¿verdad que sí? Pues nosotros como iglesia, cuando sembramos, cuando comenzamos a crecer, es necesario que llegue el momento de multiplicarlos. Es necesario que llegue el momento en que comencemos a dar fruto. ¿Dónde comenzar a dar frutos? En nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Dios. Que nuestra relación con Dios comience a dar y cada día más y más fruto. Que Dios lo use usted poderosamente donde quiera que usted vaya y donde quiera que usted se pare. Que mucha gente comience a conocer a Jesús porque le digan, yo quiero conocer lo que esa persona tiene. Porque ella tiene algo que yo no tengo y se le nota. Que la gente comience a darse cuenta que hay algo diferente en usted por la presencia de Dios. Es necesario que comencemos a dar fruto en la oración. Me enteré de ahorita que ella echó hace 3 semanas aquí una petición y que esa petición fue contestada ya. Que cuando el médico había dado un diagnóstico que se suponía que no cambiara, el diagnóstico desapareció. Y ese diagnóstico ya no es más. Y ese bebé viene saludable de camino, porque hubo una iglesia que oró. Y cuando oró, dio fruto, y ese fruto fue que se cambió el diagnóstico del médico, porque hubo una sanidad aún dentro del vientre de esa madre. Cuando nosotros como iglesia sembramos, crecemos y comenzamos a madurar, ¿sabes qué? Los milagros comienzan a suceder en medio de nosotros. Y eso es solamente una muestra de un milagro que Dios puede hacer. Dios puede hacer muchos más milagros en medio de nosotros. Milagros que a lo mejor han comenzado a suceder y usted no se ha dado cuenta que ese milagro comenzó a suceder. Pero cuando comenzamos a creer lo que Dios ha dicho, comenzamos a ver los milagros. La iglesia de los Hechos se destacaba porque en medio de ellos había señales, había milagros, había prodigios y había maravillas. ¿Sabe qué? No hay nada diferente de lo que había en ellos y nosotros. Ellos eran hombres y mujeres de carne y hueso, igual que somos usted y yo, hombres y mujeres de carne y hueso. Pero es necesario que comencemos a crecer, comencemos a dar fruto para comenzar a ver los milagros de sanidad. ¿Sabe qué? Si los milagros de sanidad continúan pasando en este lugar, la gente va a comenzar a llegar a este lugar porque hay una necesidad de milagros, hay una necesidad de gente ser sanada de enfermedades, de gente ser sanada de sus emociones, de relaciones familiares, relaciones matrimoniales que sean sanadas, que ya las habían dado por muertas, pero que llegó Cristo y en medio de esa relación nuevamente surgió el amor y la relación se pudo salvar. ¿Saben? Nuevamente, yo podría estar aquí toda la mañana mencionando todos los milagros que Dios puede hacer, pero no me daría el tiempo
ni la creatividad para yo decirle todos los milagros que Dios puede hacer en medio de nosotros. Si nosotros comenzamos a madurar, comenzamos a crecer y comenzamos a creer lo que Dios puede hacer en medio de nosotros. Es necesario que haya también la madurez en nuestra vida familiar. Que nuestra familia, ¿sabe qué? Comencemos a tener tiempos devocionales. Porque la palabra de Dios no solamente tenemos que esperar a llegar al templo para recibirla. Los jóvenes no solamente tienen que esperar los viernes a llegar a reunirse con Grace Connection. Que los jóvenes en su casa también reciban palabra de Dios, porque se está haciendo la vida devocional, se está haciendo el tiempo devocional en familia. Si usted no lo puede hacer todos los días, hágalo 1 o 2 veces en semana. Si usted no tiene, ¿verdad? Ya sus hijos se fueron de su casa, ya crecieron, ya son adultos, y está usted y su esposo, mire, tengan su tiempo de vida devocional entre usted y su esposo. Pero es necesario que nosotros sigamos madurando y sigamos creciendo. ¿Saben? Una iglesia que tenga gente que pueda comenzar a ser mentores en la vida de otras personas, que comiencen a dirigir la vida de los jóvenes, que comiencen a aconsejar a los jóvenes, que comiencen a aconsejar a la gente nueva en la fe, porque Dios te pasó por unas situaciones, por unas pruebas que esa persona ahora le estaba pasando, y ahora usted puede ser mentor y decirle, ¿sabe qué? Yo estaba metido en ese hoyo y parecía que no había salida, pero llegó Cristo y me sacó de ese hoyo y parecía que no había salida. Yo estaba metido en este problema, en esta situación, donde nadie me daba un chance de salir, pero cuando llegó Cristo todo el escenario cambió. Necesitamos una iglesia que esté dispuesta a hacer eso. ¿Saben qué? Una iglesia en particular, o sea, cada iglesia es otra cosa que el reflejo de la gente que asiste a esa iglesia. Así que te hayas dado cuenta o no, tú juegas un papel importante en la vida de esta iglesia. Para que los desesperados puedan encontrar la paz. Para que tenga un vacío por medio de la palabra pueda ser llenado. Para los que han sido heridos, los que tengan heridas, estén guardadas heridas en el corazón, puedan ser sanadas por medio de la palabra de Dios. La iglesia fue diseñada para ser la esperanza del mundo. Yo creo que la iglesia es la esperanza del mundo cuando la iglesia está funcionando como debe funcionar. A ver, usted y yo tenemos un mensaje que nadie más tiene. Y es necesario que nosotros como iglesia comencemos a ser la esperanza del mundo. Que nosotros como iglesia comencemos a ser la esperanza de Yabucoa. Que nosotros como iglesia comencemos a ser la esperanza de Puerto Rico. Que cuando allá afuera dijeron que no había esperanza, en Puerto Rico entero hay una transformación, porque hubo una iglesia que creyó y se levantó y todas las cosas comenzaron a cambiar en medio de nosotros. ¿Sabes? Yo quiero que todas las personas que estén aquí sean esa iglesia que están saliendo allá afuera, primero a sembrar, luego a crecer y tercero a madurar, y que la gente sepa que la iglesia todavía tiene poder porque Dios está obrando en medio de la iglesia. Yo quiero cerrar este mensaje, pero antes de cerrar el mensaje yo quiero abrir el altar para orar por todo aquel que tenga una necesidad. Si los chicos pueden ir pasando por aquí, ¿verdad? Para ir adorando, para ir cantando. Mientras se ministra, si hubiera alguna necesidad, les voy a pedir que vayan pasando. ¿Saben? Dios puede tomar lo que usted tiene y lo puede multiplicar para hacer mucho más de lo que usted jamás pensó. Si usted hasta este momento no había estado sirviendo, no había estado siendo iglesia, porque esto aquí es un templo, la iglesia eres tú. Si hasta ahora usted no estaba haciendo iglesia, y usted quiere que Dios lo comience a usar para hacer iglesia, donde quiera que usted esté, yo abro el altar en este momento para orar por usted. Y Dios puede hacer mucho más abundantemente de lo que jamás usted pensó. ¿Sabe? Cuando venga a orar aquí, posiblemente en el momento usted no vea la diferencia, no vea la diferencia. Quizás en el momento no suceda nada que usted pueda decir que es sobrenatural. Pero cuando usted salga allá afuera y usted abra su boca nuevamente y comience a llevar el Evangelio, usted va a comenzar a ver los frutos de lo que Dios puede hacer. Primero usted y luego a través de usted. Así que abra el altar. Si hubiera cualquier otra